Gracias una vez más al Laboratorio Leti por su invitación. Vamos a conversar, como dijo Pastor, de un tema que no hay mucho escrito inclusive en la literatura. Y vamos a conversar un poquito acerca del pico de masa ósea, que es muy importante para la salud ósea. Por supuesto, independientemente que nos haya invitado el Laboratorio Leti, esta conferencia no tiene ningún tipo de conflicto de interés. Todo lo que está aquí y lo que vamos a conversar es lo más ético posible. Y vamos a recordar un poquito lo que es la osteoporosis, que es una osteopatía sistémica que está caracterizada por una disminución de la densidad y la calidad ósea, con una alteración en la microarquitectura y un aumento en la fragilidad que está relacionada íntimamente con factores genéticos y factores ambientales. Y aproximadamente tenemos unos 200 millones de personas en el mundo que sufren de esta enfermedad. La densidad mineral ósea, que es el contenido mineral óseo en el tejido óseo, un indicador medible de la relación con la fuerza y refleja la fortaleza ósea, tiene una serie de factores que afectan esta acumulación y pérdida de la densidad mineral ósea en el tejido óseo, y la pérdida ósea es bien reconocida en adultos, especialmente entre los ancianos. El cuidado y prevención del deterioro del contenido mineral óseo viene dado desde que la mujer queda embarazada y que va a un buen control prenatal cuando su obstetra indica una suplementación de calcio y vitamina B, no solamente para ella, sino para darle un sustento también a ese bebé, cuando ese bebé nazca, tenga una buena masa ósea y que durante la lactancia y la niñez haya una buena alimentación rica en calcio acompañada de un buen estilo de vida. Entonces, fíjense lo importante que es la prevención desde el principio de la vida con respecto a la parte ósea. Pero vamos a hablar qué es el pico de masa ósea. Pues es como nuestra caja de ahorro de tejido óseo, hueso, acumulado al final del crecimiento, y es un predictor muy importante de osteoporosis y riesgo de fractura en el futuro. Se piensa que este pico de masa ósea se va acumulando durante los primeros años y alcanza su meseta en la adolescencia tardía o en la edad adulta joven entre los 25 a 30 años, tanto en hombres como mujeres. Y una buena atención de la salud ósea durante la infancia y la adolescencia es importante, porque fíjense que trajo dos números muy importantes con respecto a esto. Con un aumento solamente del 10% en la ganancia del pico de masa ósea, se puede retrasar la aparición de la osteoporosis en más o menos 13 años. Y si hay una disminución del 6.4% de la masa ósea en este periodo de la niñez, se asocia con un doble riesgo de fractura en la edad adulta. Y aquí vemos el gráfico que todos nosotros sabemos de la historia de nuestra masa ósea, tanto en hombres como en mujeres, donde vemos que, fíjense, que en las edades iniciales de la vida es una curva ascendente bien importante hasta alcanzar el pico de masa ósea que más o menos oscila entre los 25 a los 30 años de edad, y después vamos a ver el decremento propio de las etapas de la vida subsiguientes, donde vemos que en el hombre es menor y en la mujer es más acentuado por la parte de la menopausia. Pero fíjense la línea gris pespunteada, donde cuando tenemos unas alteraciones de los factores de estilo de vida, tenemos un bajo pico de masa ósea y por lo tanto no vamos a poder soportar adecuadamente los decrementos de masa ósea propios de los cambios de la edad, y por lo tanto vamos a ver un incremento en osteoporosis. Evidentemente, un pico de masa ósea bajo puede conducir a un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas, mientras que un pico de masa ósea alto puede reducir o retrasar la aparición de la osteoporosis, lo que proporciona grandes reservas para adultos y ancianos. Entonces, ¿qué es importante? Lograr una alta densidad mineral ósea y una acumulación de un buen pico de masa ósea durante la infancia y la adolescencia, con la finalidad de hacer una prevención en la edad madura con respecto a las fracturas osteoporóticas. Y la obtención de un pico de masa ósea está influenciado por una serie de factores que incluyen la parte genética, la etnia, la nutrición, donde está incluido el calcio, la vitamina D y las proteínas, la actividad física, la exposición a factores de riesgo como el tabaquismo,
la ingesta de alcohol, y puede haber algunas enfermedades que se presentan en la niñez y el uso de algunos medicamentos que se presentan en la niñez y en la adolescencia que pueden alterar igualmente el pico de masa ósea. Y es importante entender los factores que influyen en la masa ósea y la microarquitectura a principio de la vida, porque la mala salud ósea en la adolescencia y la niñez se asocia con un riesgo de fractura en la vida posterior. Vamos a recordar la densidad mineral ósea se mide en niños adolescentes utilizando un Z-score y con un software especial que deben tener los equipos para niños y adolescentes. Y recordando que la puntuación del Z-score menor o igual a menos 2 desviaciones estándar, empezamos a hablar de una masa ósea baja en los niños. Esto es un recordatorio que no es de esta charla, pero era para hacer un inciso al respecto. Y bueno, recordamos que la felicidad se encuentra en lo que hacemos y no en lo que tenemos, y eso es lo que nos gusta, esta parte de docencia que estamos haciendo constante y permanentemente, y gracias a ustedes por su presencia en esta tarde de hoy. Vamos entonces a conversar un poquito de los factores que influyen en la ganancia del pico de masa ósea. Como ya vimos, la ganancia de masa ósea durante la infancia y la adolescencia está influenciada por múltiples factores que incluyen el género, factores genéticos, la etnia, factores ambientales, la actividad física, la dieta, ingesta de calcio y proteínas, como lo mencionamos, el estado endocrino, donde están las hormonas sexuales, la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, la vitamina D y otros factores de riesgo como la ingesta de alcohol y tabaquismo. Y eso es lo que vamos a ir desglosando en nuestras próximas láminas, con muy conciso y muy relacionado con publicaciones recientes para que ustedes estén actualizados al respecto. Desde el punto de vista de la genética y del pico de masa ósea, le trajimos 3 estudios interesantes, que es el estudio ABOM, donde se hizo la presencia de la transcripción del gen SP7 y el factor de activación del receptor kappa y la ostroprotegerina están asociados con la densidad mineral ósea en niños. Para el 2012 se realizó un trabajo a gran escala en los Países Bajos, donde se encontró que el Win16 está asociado con una densidad mineral ósea en 2.600 niños. Y se encontró también que los genes asociados a la densidad mineral ósea en la infancia a veces se asocian con la densidad mineral ósea en adultos, algunos relacionados íntimamente con el sexo y la adolescencia, lo que sugiere que el efecto de las variantes genéticas de la densidad mineral ósea puede actuar a lo largo de toda la vida. Y fíjense bien este concepto que ha aparecido. Las hijas de mujeres osteoporóticas tienen una densidad mineral ósea más baja. Y un estudio publicado en el año 2009, donde se hizo un análisis de todo el genoma, se encontró que en un metaanálisis se encontraron 9 locis asociados a la densidad mineral ósea en sitios del fémur lumbar y proximal. La genética representa más o menos entre el 40 al 80% de el componente de la masa ósea en la adolescencia. Lo que sí es importante es que si nosotros tenemos una genética adecuada o por ende inadecuada, pero tenemos unos factores no genéticos de los cuales nosotros podemos intervenir, podemos modificar la influencia de estos factores genéticos y podemos mejorar en parte la masa ósea y la estructura ósea. Entonces es importante porque esto lamentablemente no lo vamos a poder modificar, pero esto que está aquí sí lo vamos a modificar y en esto es que tenemos que trabajar nosotros lo que estamos haciendo medicina. Y aquí tenemos un mapa de los diferentes genes que pudieran entrar en tener influencia en la masa ósea, y no solamente lo puse como información porque realmente el tema es un poco pesado y lo que traté de dar es como una introducción para que a ustedes, si les interesa el tema, se investigue más por internet. Desde el punto de vista de la obesidad y sobrepeso en la salud ósea, buscamos varios trabajos al respecto y se encontró un metaanálisis con 27 estudios donde se incluyeron más o menos 6.000 niños, o 6.000 entre niños y adolescentes de 2 a 18 años, y se demostró que niños con sobrepeso y obesidad tienen una densidad mineral ósea significativamente mayor en comparación con los niños de peso normal. Este autor y sus colegas, con 445 niños de 9 a 11 años durante 16 meses, y identificando el pico de masa ósea es mayor en niños con sobrepeso, pero encontraron de que ese aumento de pico de masa ósea no estaba relacionado con la masa grasa, sino con la masa magra. Y estudios posteriores publicados
en el año 2014 revelan que la masa magra es más importante para optimizar la fuerza ósea durante el crecimiento, mientras que la masa grasa puede afectar negativamente la fuerza ósea en sitios que soportan peso en niños y adolescentes. Y en esto está muy relacionado la lectina. Como nosotros sabemos, la lectina es una citoquina multifuncional importante derivada del tejido graso que tiene una influencia importante en el metabolismo y desarrollo óseo, y son varios submecanismos. En primer lugar, promueve la diferenciación de las células estromales de la médula ósea en el linaje osteoblástico e inhibe la diferenciación en grasa. En segundo lugar, puede actuar directamente sobre los osteoblastos, mejorando la diferenciación y maduración de los mismos. Y finalmente, esto trae como consecuencia una mejoría de la formación ósea. Y en tercer lugar, tiende a inhibir el desarrollo de los osteoclastos, que puede ser a través del sistema inmunológico por la secreción de citoquinas, que está muy en moda ahorita con el coronavirus, estimular la expresión de osteoprotegerina en los monocitos, y entrar en la relación RAN-ligando, RAN-osteoprotegerina para inhibir la generación de osteoclastos e inhibir la absorción ósea. Igualmente hay un mecanismo a través de la vía hipotalámica central y el sistema nervioso simpático para inhibir la proliferación de los osteoclastos. Desde el punto de vista de la actividad física, evidentemente la actividad física durante la pubertad aumenta la masa ósea y mejora la fuerza ósea y la fuerza muscular. Y eso mismo es porque el efecto es no solamente directo sobre el hueso, sino sobre el músculo y sobre la contracción muscular. Además que permite una mayor absorción de calcio y vitamina D. En un estudio publicado en el año 2008, donde se evaluaron unos adolescentes físicamente activos de 11 a 15 años de edad, tienen de un 8%, de un 8 al 10% más de contenido mineral óseo en cadera a los 23, a los 30 años, que los individuos menos activos. Estos autores en el año 2014 hicieron un estudio bien interesante, un estudio prospectivo de 10 años con 530 participantes que los empezaron a evaluar a partir de los 5 años de edad. Hicieron 5 mediciones a los 8, 11, 13, 15 y 17 años relacionado con la actividad de intensidad moderada y vigorosa y la relación con la masa ósea y las propiedades geométricas. Y encontraron de que los individuos que tenían una buena actividad de intensidad moderada y vigorosa tenían una mayor masa ósea y una mejor geometría a los 17 años, que fue el último año de estudio, que aquellos que no tenían una actividad vigorosa importante. Y eso es lo que ocurre actualmente, que nuestros niños no están haciendo ejercicio y por lo tanto pueden ver deteriorado su pico de masa ósea. Entonces yo considero particularmente que la actividad física es uno de los elementos importantes donde tenemos que atacar. Y este es un artículo publicado en este año donde se señala que el ejercicio en las escuelas es importante y está asociado tanto antes y después de la pubertad, está asociado con mejoría de la masa ósea y una sustancial disminución de fracturas más adelante en la vida. Desde el punto de vista del estatus socioeconómico, me encontré con una incógnita interesante, porque la literatura disponible considera que esto es un punto controversial, cuando deberíamos pensar que evidentemente el estatus socioeconómico a lo largo de la vida pudiera alterar la masa ósea. Lo que sí dice la literatura es que un bajo estatus socioeconómico está relacionado con un incremento del riesgo de fractura en los ancianos. Mi sentido común señala lo siguiente: si nosotros tenemos un estatus socioeconómico en la adolescencia, en la niñez, muy deteriorado, no vamos a tener una buena alimentación en base a proteínas y calcio y vitamina D, y por lo tanto es muy probable que el pico de masa ósea esté deteriorado. Claro, eso es una opinión personal mía, y yo me estoy basando en lo que encontré en las investigaciones que se hicieron en la literatura al respecto. Desde el punto de vista de la menarquia hay una serie de elementos importantes. Sabemos que la edad temprana y tardía de la menarquia puede afectar la salud en las mujeres adultas. La menarquia tardía se considera un factor de riesgo para la osteoporosis, ya que posiblemente va a alterar el pico de masa ósea. Pero fíjense bien este detalle que viene ahorita. La mayoría de los estudios han reportado que la menarquia tardía, que se asocia con una densidad mineral ósea más baja en varios sitios esqueléticos,
y un mayor riesgo de fractura para diferentes sitios esqueléticos, pero es más importante, ¿ok? Esta alteración de la menarquia tardía en relación con la menopausia temprana, en relación con el riesgo de fractura en columna vertebral, enfermo proximal y antebrazo. O sea, los autores coinciden de que una menarquia tardía es más importante en su relación con la influencia del estrógeno sobre el hueso que una menopausia temprana. Chevalier informó que adolescentes en la edad de la menarquia posterior a los 14 años tienen una densidad mineral ósea más baja que aquellos en la edad de la menarquia a los 12 años, tanto en el radio total, en la diáfisis y la metáfisis, y eso se tradujo en que a la edad de los 20 años tenían una densidad mineral ósea total y cortical mucho más baja. Y esto trae como consecuencia de que las mujeres con una menopausia, una menarquia tardía, tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis menopáusica hasta en un 18% más que las mujeres que tienen su menarquia a las edades entre los 10 y los 12 años. Conversando un poquito acerca del efecto de calcio y vitamina D, trajimos varios estudios interesantes. Un estudio aleatorizado de 12 meses doble ciego, donde se evaluó la suplementación de calcio en el contenido mineral óseo del antebrazo en 80 niñas y niños de 8.3 a 11.9 años, y se concluyó que el grupo que tenía suplementos de calcio tenía un contenido mineral óseo más elevado y una densidad mineral óseo más elevada en radio distal y columna lumbar en comparación del grupo de control. Estos autores realizaron un estudio de seguimiento de un año en 104 niñas chinas que recibieron 600 miligramos de calcio al día en 375 miligramos de leche de soya, o sea, era leche de soya fortificada con calcio, y 95 niñas de 14 a 16 años con control, y encontraron un aumento porcentual, fíjense bien, entre el 45 al 113% en la densidad mineral ósea total de cadera y en el contenido mineral óseo de cadera total en el grupo que estuvo la suplementación de calcio en comparación con el grupo control. Este estudio que vamos a presentar ahorita de Winserver es interesante, con 541 individuos que recibieron vitamina D y 343 que recibieron placebo entre las edades comprendidas de un mes de nacido y 20 años de edad. Y encontraron de que los niños y adolescentes con deficiencia de vitamina D pueden beneficiarse de la suplementación a nivel de la columna lumbar, ¿ok? Y en la densidad mineral ósea corporal total, pero el beneficio no se presenta en los niños que tienen niveles normales de vitamina D. O sea que la vitamina D actúa en la suplementación cuando hay déficit de la misma. Si no hay déficit de la misma, no tiene un efecto sobre tanto la columna lumbar como la densidad mineral ósea corporal total. Y en un estudio realizado en 50 adolescentes indias de 14 a 15 años demostró que la suplementación de vitamina D puede aumentar la densidad mineral ósea total en las niñas que están dentro de los primeros 2 años de la menarquia. Entonces es importante también la relación entre vitamina D, la suplementación de vitamina D y la menarquia en este tipo de pacientes. Con respecto al alcohol y tabaquismo, en relación con el alcohol, hemos visto que hay una actividad directa sobre las células óseas en la inhibición del crecimiento de las células madres mesenquimales de la médula y su transformación osteoblasto. Pero esto depende del tiempo de abuso del alcohol. Y fíjense que utilizamos la palabra abuso de alcohol. ¿Por qué? Porque encontramos en la literatura que hay estudios que dicen que en esta etapa de la adolescencia tardía, en las etapas de adulta, los trabajos son inconsistentes. Unos hablan en favor del alcohol, unos hablan en contra del alcohol, y realmente no hay algo fidedigno en relación con el alcohol. Cosa distinta ocurre con el cigarro. En este estudio publicado por Lorenson en el año 2007, con 160 hombres jóvenes en la edad de más o menos 18.9 años, informaron que fumar durante un promedio de 4 años está significativamente asociado con una densidad mineral ósea más baja, entre el 1.8 al 5%, y menor espesor cortical de menos 2.9 a menos 4%, dependiendo de los sitios esqueléticos. Otro estudio longitudinal de 5 años que incluye 833 jóvenes de 18 a 20 años demostraron que las personas que comenzaron a fumar desde la niñez
tienen aumentos sustancialmente menores de la densidad mineral ósea en el cuerpo total, en la columna lumbar, y disminuciones considerablemente mayores en la densidad mineral ósea de la cadera y cuello femoral que los individuos que no fumaron en la etapa basal y seguimiento. Hay un trabajo que sí asoció el cigarro y el alcohol, que fue presentado por Lucas en el año 2012, que tuvo una asociación significativamente entre la densidad mineral ósea baja asociada a una adolescencia tardía, o sea, una menarquia tardía, el haber fumado y el haber bebido alcohol, así como la baja actividad física, con un riesgo relativo de 2.33 en pacientes que tenían 13 años de edad. Este fue uno de los pocos trabajos que pudo haber la suma de asociación de los diversos efectos con respecto a alcohol, con respecto a cigarro, menarquia y actividad física. Y debemos recordar que la vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios, y ese es el que está hoy con nosotros porque no se nos ha ido el internet hasta los momentos. Vamos a mencionar un poquito las causas secundarias que pueden alterar la salud ósea en esta etapa de la vida y vamos a hablar de las endocrinopatías. Sabemos que los niveles de hormona de crecimiento, del factor de insulina, de la hormona tiroidea y los esteroides sexuales son esenciales para la finalización del crecimiento esquelético normal, por supuesto para la pubertad y por ende para un buen pico de masa ósea. La deficiencia de hormona de crecimiento se asocia con una maduración esquelética tardía y una baja densidad mineral ósea, principalmente a través de la reducción de la formación ósea, aumentando la osteoclastogénesis y disminuyendo la osteoblastogénesis. Y los estados endocrinos como la diabetes, el hiperparativismo primario y el uso de glucocorticoides, igual como ocurre en los adultos, son causas secundarias comunes de osteoporosis y densidad mineral ósea baja. Desde el punto de vista de las enfermedades gastrointestinales, y es importante porque lamentablemente el diagnóstico en los niños se hace tardíamente, vemos que el primer estado es la deficiencia la desnutrición con la deficiencia de nutrientes, incluyendo calcio y proteínas durante la infancia y la adolescencia, pueden afectar el pico de masa ósea en estos niños. La enfermedad celíaca, la cual lamentablemente se diagnostica tardíamente, se asocia con una pérdida ósea debido a la deficiencia nutricional y a la mala absorción de calcio y vitamina D que ocurre por inflamación de las vellosidades intestinales. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, también se asocian, por ende, con una mala absorción, con la pérdida de masa ósea. Y otro componente que ocurre en la adolescencia, que es la bulimia y anorexia, que se asocia con pérdida de peso, con baja masa ósea y riesgo de fractura. Desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes, no escapan los niños de la artritis juvenil, de la espondilitis anquilosante, del lupus eritematoso y esclerosis múltiple. Y esto ocurre por la alteración de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la IL-1, que pueden promover la actividad osteoclástica. Igualmente, por efecto de inflamación sistémica, que incrementa la relación del RAN-ligando, que se combina con el RAN, y trae como consecuencia un aumento de la osteoclastogénesis, promoviendo la diferenciación y maduración hacia los osteoclastos. Desde el punto de vista de las enfermedades renales, recuérdense la famosa acidosis tubular renal, que es muy frecuente en los niños. Encontramos la hipercalciuria, está relacionada con la baja densidad mineral ósea, aumento en la incidencia de fractura, y encontrándose un aumento del recambio óseo, una mayor absorción intestinal de calcio, pero una disminución de la reabsorción de calcio tubular renal, lo que resulta en una pérdida neta de calcio. Y la acidificación renal también puede producir una activación mediada por osteoblastos, de los osteoclastos, una movilización compensatoria del álcali y el calcio de los huesos, y esto resulta en una pérdida de masa ósea y pérdida ósea. Con respecto a los medicamentos, el uso de las inhibidoras de la bomba de protones, que se utilizan en los problemas del tracto gastrointestinal, por aumentar el pH gástrico, puede disminuir la absorción de calcio, inducir efectos negativos sobre la homeostasis esquelética. Igualmente, la heparina unida a la osteoprotegerina permite que el RAN ligando induzca la osteoclastogénesis, lo que conduce a una mayor resorción ósea, así como los elementos anticonvulsivos que se utilizan mucho en los niños, que pueden acelerar el metabolismo de la vitamina D y pueden conducir a niveles más bajos de 25-hidroxivitamina D, con un alto recambio óseo, un hiperparatiroidismo secundario, y puede traer como consecuencia una pérdida ósea.
Y los glucocorticoides, como los adultos, también disminuyen el número y función de los osteoblastos, lo que conduce a una supresión de la formación ósea y un aumento en la osteoclastogénesis y por lo tanto una alteración en la resorción ósea. Y recordemos que los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. Y no vamos a permitir que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunde. Como conclusiones o mensajes para la casa, el pico en masa ósea se obtiene en la edad adulta temprana y se ha afectado por un estado de desarrollo de la pubertad, y la genética tiene un gran efecto en la salud ósea que oscila entre el 40 al 80%, pero otros factores también desempeñan papeles muy importantes, y esos son los factores ambientales y conductuales que representan entre el 60 al 20% de la salud ósea, y la optimización de los mismos asociados con el pico de masa ósea en la niñez y adolescencia es una estrategia importante para mejorar la acumulación ósea y fortalecer la estructura ósea para así disminuir el riesgo de osteoporosis y fractura en la vida posterior. Debe prestarse más atención a los principales factores modificables como la dieta, los requerimientos de proteínas, la asociación o suplementación, bien sea normal por la alimentación o bien sea por medicamentos de calcio y vitamina D. La actividad física y el ejercicio son fundamentales, y ahí es donde nosotros los médicos tenemos que hacer hincapié, y por ende tenemos que tener un equipo que involucre al obstetra, al pediatra, al nutrólogo, el inmunólogo, el nefrólogo, el internista, el traumatólogo, el endocrinólogo y muchos otros, y debemos estar siempre en contacto, actualización y preparación para darle más prevención y salud a nuestros pacientes desde la etapa inicial de la vida hasta el final de la misma. A mi compañera de vida, esta es una lámina que yo siempre coloco, y esto que está aquí es un homenaje a nuestros colegas, no solamente nacionales, sino internacionales, que lamentablemente han fallecido. Este es un poema que escribieron una serie de autores españoles y que señala lo siguiente: por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo ayudar su bandera y tu casa y luchan porque siempre muera en soledad, por las trabajadoras que no duermen para que sueñen que se salvan los heridos, por los que al defendernos usan su piel un escudo y mueven las camillas como el val del peligro, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que pintan tu dolor de azul, para los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo y riegan nuestro miedo con su luz. Todos nos aplaudimos con las barandillas de los balcones erizadas, con las manos que recuerdan que encuentran otras manos, y es la única verdad. Y mientras la esperanza escribe en nuestros labios, cuando esto pase, nunca más y nunca nos volverá a pasar. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes. Vale, excelente tu conferencia, José. De verdad, muy, muy buena, muy concisa. Te felicito en realidad. Muchísimas palabras de aliento de todas las personas que hoy nos han acompañado, más de 90 personas, a pesar de los inconvenientes técnicos. Nos han estado visitando no solamente de todas partes del país, sino también de algunas partes de nuestros países vecinos latinoamericanos y de otras regiones del mundo. Vamos a dar inicio a la fase de discusión. Tengo algunas preguntas por aquí. Aprovecho de invitarles a los presentes, tengan a bien hacer sus preguntas por medio del chat para incorporarlas a la discusión. Voy a comenzar con una pregunta por acá, José, que dice: ¿cuál es la relación del término pico de masa ósea con los primeros 1000 días de vida del niño? Término muy utilizado por los pediatras, donde hacen hincapié pues acerca de la Fíjense bien, se importancia de esta recuerda que etapa. se recuerdan que hablamos de el control prenatal adecuado. ¿Sí? Un buen control prenatal en donde haya un balance interesante en la dieta de la mujer a base de proteínas y la suplementación de calcio y vitamina D, que a juro tiene que ir. Porque recuérdense que el nene, y vamos a hablar en un lenguaje llano, el nene está chupando de la madre calcio y vitamina D y está chupando nutrientes. Si yo tengo un déficit de calcio y vitamina D y de nutrientes en nuestro cuerpo,
el nené se va a nutrir, pero probablemente va a pasar lo mismo del pico de masa ósea que ocurre en la adolescencia. ¿Se recuerdan la línea pespunteada gris? Igual va a ocurrir en esos momentos, en esos niños. Con respecto a una vez que nazcan, la lactancia materna es fundamental, ¿ok? Y la lactancia materna va a mantener ese pico de masa ósea, porque igualmente estamos dándole suplementos de calcio y vitamina D a esa mujer que está dando pecho hasta que empiece la alimentación del niño a partir del cuarto mes, donde se empiezan a dar una serie de nutrientes que también son ricos en proteínas y que mantienen esa masa ósea. Por lo tanto, es bien importante la suplementación de calcio y vitamina D, la buena ingesta, el buen control pediátrico ya ese niño y el buen control obstétrico de esa madre cuando está embarazada. Y por eso puede haber una relación importante en esos primeros 1000 días que mencionabas tú en tu pregunta. Vale, gracias. Y en relación precisamente a tu respuesta, cuando mencionabas la importancia del aporte de calcio, proteínas y vitamina D, una de las preguntas que nos hace por acá, en este caso la doctora Dilcia Uzcategui, es ¿cuál es la dosis ideal de vitamina D en la embarazada? Bueno, el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos recomienda entre 400 y 800 unidades internacionales de vitamina D. Nosotros en Venezuela, a título personal, junto con el doctor David Martín, que hicimos un trabajo de eficiencia de vitamina D en mujeres embarazadas, nosotros en la consulta privada, que llegamos a la conclusión de que con 1000 unidades de vitamina D podemos mantener unos buenos niveles de 25-hidroxivitamina D en sangre adecuados para el embarazo. Entonces, nuestra recomendación es más o menos 1000 unidades internacionales de vitamina D. Perfecto. Claro, Dime. hago el hincapié que el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos habla entre 400 a 800 unidades, ¿ok? Eso es a título personal lo de las 1000, ¿ok? Ok. Bueno, sobre todo es válido. De todas maneras, fíjate, por aquí creo que esto se relaciona con esta pregunta también, donde te la pongo básicamente en estos términos. COVID y pico de masa ósea. ¿Perdón? Entonces, COVID-19 y pico de masa Ajá, ósea. Eso a propósito ok. de que en otras conferencias nos has mencionado también de la necesidad de mantener niveles elevados de vitamina D3 porque Sí, se ha señor. relacionado que es un factor protector. O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de ello? Bueno, fíjense que mencionamos también una de las ventajas, bueno, vamos a hablar de la vitamina D. Recuérdense que dentro de lo que hemos hablado de vitamina D, la vitamina D disminuye la cascada de citoquinas, que es uno de los factores importantes que se presenta en las infecciones respiratorias y más en las infecciones por coronavirus. Entonces, si vamos a un niño o un adolescente con un déficit de vitamina D, y esto es importante, con niños con déficit de vitamina D, porque normalmente es muy raro ver el déficit de vitamina D en los niños, a menos de que sean unos niños sedentarios, unos niños que no hacen ninguna actividad física, unos niños que realmente no han sido puestos a sol, entonces probablemente tengan déficit de vitamina D. Suplementación de la vitamina D en estos niños es fundamental, no solamente para mantener y elevar el pico de masa ósea, sino evidentemente como un factor contribuyente a disminuir la posibilidad de la adquisición del coronavirus, ¿ok? Perfecto. Ojo, no es vacuna ni nada, es un factor contribuyente. Hay que aclarar bien ese punto. Así es, así es. Fíjate Eso de todas que maneras lo vamos a dar en la próxima charla que habíamos quedado, que íbamos a actualizar lo de vitamina D, que ya cambió de lo que dimos en marzo a lo que estamos dando ahorita, hay un cambio ya interesante. totalmente, precisamente todas estas situaciones han traído unos cambios profundos realmente. Y Sí, eso es lo sí, señor. importante que de ir, bueno, refrescando los conocimientos. Precisamente en ese sentido, la doctora Lilia Uzcategui, a quien le envío un cariñoso saludo, menciona que la importancia de tener Sí, nuestros propios valores para alcanzar el pico de masa ósea y menciona los trabajos del doctor Riera en Valencia. ¿Qué nos puedes comentar al sí, respecto? sí. Bueno, eso es importante. Lamentablemente, el único en Venezuela que realmente se ha fajado con la vitamina D es el doctor Gregorio Riera.
en Valencia con la unidad Unilime. El doctor Nieto trató de hacer algo allá Mérida. en la gente de Mérida, pero no llegó a concretar. Y Gregorio también llega más o menos a los valores de 800 unidades internacionales de vitamina D. Claro, ese trabajo de Gregorio también tiene ya cierto tiempo de haber sido presentado. Nosotros lo que los hicimos fue con los valores que David y yo consideramos que deberíamos utilizar y vimos que con 1000 unidades internacionales en nuestras pacientes, claro, es un trabajo muy pequeño, apenas de 40 pacientes, vimos que hubo un incremento interesante de pacientes que ya de por sí, entrando al embarazo, ya tenían déficit de vitamina D y logramos mantener los niveles en 30 nanogramos por mililitro, que era lo que queríamos mantenerlo al final del embarazo. De todas maneras, está pendiente un trabajo que hablamos que íbamos a hacer con la gente de pediatría, de medir los niveles de vitamina D en la mujer embarazada en Venezuela y medir niveles de vitamina D en los niños recién nacidos. Ya tenemos ya contacto con pediatras y todo al respecto, y vamos a ver qué nos resulta y a ver si podemos publicar, porque eso era una de las cosas que quería la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, hacer la publicación del consenso venezolano de vitamina D, que probablemente lo vamos a hacer para el año que viene. Para el próximo año, correcto. Perfecto. Mira, por acá tengo Gracias una por el pregunta. comentario, Lilia. Sí, de verdad que sí, muy a tiempo. Mira, por acá tengo otra pregunta interesante de la colega y paisana de acá de Barquisimeto, la doctora Sofía Rivas, quien me pregunta, en adolescentes embarazadas menores de 15 años, ¿qué recomendarías para lograr o alcanzar ese pico de masa ósea? El buen control prenatal. Bueno, imagínate, ahí estamos viendo dos parámetros importantes. Embarazo en la adolescencia. Ya por Ajá. ahí hay un problema interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una buena orientación obstétrica, un buen control prenatal. Estas muchachas deberían medirse la vitamina. Se me fue la pantalla, pastor, ¿estamos bien? Sí, lo que pasa es que hay personas que están buscando compartir la pantalla. Por favor, la persona que lo está haciendo, favor, dejar de compartir su pantalla. Ok, bueno, sigo con la respuesta. Deberíamos medir los niveles de vitamina D, porque esto es importante en adolescencia, mantener los niveles adecuados de vitamina D, hacer la suplementación de 1000 unidades internacionales de vitamina D, hacer la suplementación con calcio, hacer la suplementación inclusive con bueno, los multivitamínicos requeridos al respecto, y un buen balance entre proteínas, glúcidos y grasas. Perfecto. Conversar. ¿Aló? ¿Sí? Conversar con la paciente, pues, en ese momento. Perfecto, básicamente eso. Luz solar y vitamina D. ¿Perdón? Luz Luz solar y solar. vitamina D. ¿Sí? Ok. 2 nanogramos por minuto de absorción de vitamina D si utilizamos el sol de aproximadamente las 11 y media del día. Por eso se recomienda media hora de ese tipo de sol y media hora del sol de las 3 y media de la tarde, y con eso tenemos más o menos un porcentaje que oscila a más o menos el 60% de los requerimientos de vitamina D. Los otros requerimientos pudieran venir por la ingesta de pescado, del pan blanco, de algunas legumbres, y posteriormente vemos si es necesario o no la suplementación. Generalmente y lamentablemente hay que hacer suplementación de vitamina D. Perfecto. Y Venezuela, siendo un país tropical, pues bueno, igualmente no escapa a los inconvenientes de los déficits de vitamina D. Por eso es la Fíjate que hubo importancia un trabajo, hubo un trabajo con los salvavidas de Hawái. Hawái, correcto. Y se vieron que ellos que tenían más o menos todo el tiempo bajo el sol y con un sol interesante, porque Hawái prácticamente parece que fuera mediterráneo, no tiene invierno ni nada. Tuvieron una deficiencia de vitamina D esos muchachos. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión que aún en países donde hay sol y todo, tenemos problemas de déficit de vitamina D.
Sí, claro, nadie está exento por razones geográficas a tener ese déficit. Sí. Y mira, y en personas o pacientes con enfermedades autoinmunes tratadas con Ajá. esteroides e inmunosupresores, ¿cuál sería Bueno, entonces ese imagínate, ajuste de la dosis de calcio y vitamina D? ahí tendríamos que ajustar. Hay autores que hablan inclusive de 4 a 5 mil unidades de vitamina D diarias, ¿ok? Con ese tipo de pacientes, porque tiene varios efectos. Tiene la parte de la patología como tal, la parte del efecto de los esteroides y la parte de los inmunomoduladores. Entonces, todo eso alteran completamente la absorción de vitamina D. Ahora, lo importante es realmente, ahí sí hay que tener un buen seguimiento de la evaluación de los valores de vitamina D iniciales y titulando la dosificación de vitamina D, ¿ok? Pero yo creo que con las dosificaciones que vayan entre 2.000 a 4.000 unidades internacionales día, van a estar bien. Pero ¿y cómo haríamos para titular vitamina D en un país como el nuestro, donde realmente el estudio tiene un costo, si se quiere, prohibitivo? Sí, bueno, ese es el problema, pero es lo que nos queda, es lo que nos queda. Entonces, tenemos que basarnos en la clínica, en los factores de riesgo, en la posibilidad y pensar de que siempre vamos a tener déficit de vitamina D y vamos arrancando con ello. Por eso es que muchas veces tú ves que hay médicos que ya arrancan con dosificaciones de 5 e inclusive hasta 10.000 unidades internacionales de vitamina D al día, ¿ok? Recordando que evidentemente los elementos de toxicidad todavía no han sido demostrados, sino con dosificaciones extremadamente altas, pero también se ha demostrado que las dosificaciones extremadamente altas, estamos hablando de 100.000 unidades internacionales de vitamina D, no tienen ningún beneficio y más bien pueden aportar otro tipo de problemas. Entonces, hay que ser muy cauto y hay que ser muy sensato y hay que aplicar una medicina de emergencia con respecto a vitamina D en nuestro país. Por lo que dices tú, pastor, los costos de la evaluación son muy caros, pero tenemos una cosa que es la clínica y tenemos una cosa que es el sentido común. Entonces, es preferible empezar a darle entre 1.000 a 2.000 unidades diarias que no darle nada y vamos, cuando se puede hacer la titularidad y, por supuesto, los cambios de estilo de vida y la alimentación adecuada. Vale, por acá la doctora Uzcategui ha sido bastante consecuente con los comentarios en relación al tema de la vitamina D, que es quien ha hecho precisamente parte de las preguntas y los comentarios en relación a la, digamos, disponibilidad y accesibilidad de este estudio pues en nuestra población. Y por acá menciona pues que Ajá. también el seguimiento con la determinación de paratormona para lograr buenos niveles digamos, de masa ósea pues, en nuestra población. Claro, claro. La doctora Marianela Espirosa, a quien también extiendo un cordial saludo, gran amiga, embarazada con enfermedad de Crohn. La dosis de vitamina D sería igualmente 1.000 unidades internacionales. ¿De cuánto dijo, preguntó ella? Que si la dosis sería igualmente de 1.000 unidades internacionales en una embarazada con enfermedad de Crohn. Por eso, por eso, a ella había que titularla, yo le daría 2.000 unidades internacionales, pero ya a esta paciente hay que Por lo menos. titularla, ¿ok? Por lo menos deberíamos que darle 2.000 unidades internacionales. eh, y la suplementación como, y la orientación con respecto al ejercicio y la dieta. Yo he Correcto. tenido, yo he tenido 2 o 3 pacientes con enfermedad de Crohn y me han respondido con la dosificación de 2.000 unidades internacionales diarias, ¿ok? Perfecto. Por aquí el amigo Luzardo Canache, a quien también le envío un gran Ajá. saludo, pregunta acerca de la dosis de vitamina D de depósito intramuscular. Ay, Ya te puso en un aprieto. bueno, maestro Luzardo, depende del laboratorio y depende de quién fabrique la hormona. Recuérdense que hay dosificaciones de 50.000, de 100.000 intramuscular. Ok, realmente no le puedo yo dar, no he trabajado con ese tipo de dosificaciones y no le puedo dar una respuesta que satisfaga eso de usted. Voy No sé si a, tú, pastor, tienes alguna idea que trabajaste, bueno, que estabas sí, trabajando con eso. lo que sucede es que precisamente nosotros hemos estado, digamos, leyendo y estudiando acerca del tema durante no pocos meses. Incluso ahorita durante esta etapa de confinamiento, pues lo que nos ha permitido es estudiar más estas cosas.
realmente, y todavía no se ha llegado a un consenso acerca de la verdadera utilidad de estas megadosis, por lo cual hasta los momentos su uso realmente es controvertido. Es lo que yo te puedo decir al respecto. De todas Bueno, maneras, voy a aprovechar que tengo por aquí asomadita así de los ojos para arriba a la doctora Lili Uzcategui para comprometerla para que nos apoye en la respuesta a esta interesante dale, pregunta. Doctor ábrele el Uzcategui, micrófono, le pues. voy a activar el micrófono para que por favor nos haga su comentario en este sentido. ¿Puede usted eh, activar su micrófono, por favor? Vamos a ver si lo puedo activar. Está Mis queridos activado, doctora. amigos, ¿Cómo un está? ¿Cómo saludo le va? desde Mérida. La escuchamos Realmente megadosis perfectamente. como tal es lo que llamamos golpes vitamínicos. Y esos Ajá. golpes vitamínicos de muchos donde tenemos deficiencia por cambios estacionales. Pero en nuestro país, si bien es cierto existe un nivel de deficiencia demostrada en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes que están internalizados en sitios como hogares, pues allí podemos tener una idea de suplementación. No obstante, ¿qué podemos hacer? No pasar de 5.000 unidades al día. Entonces, fíjense que una dosis de 50.000 unidades podrían ser una ampolla bebible cada mes, y eso se pudiera hacer. ¿Y cuándo medirla? 3 o 4 meses después de iniciar la suplementación es cuando realmente tenemos niveles adecuados alcanzando el nivel sérico. Pero yo he sido aquí una colada y dejo a mi amigo que quiero mucho, mis No, dos amigos, vale. Barquisimeto y mi amigo caraqueño bello. Perfecto, perfecto. Sigue, 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 sigue. No Diga que importa. va muy bien. Realmente invitarlos más al Congreso nuestro de endocrino, que pronto vamos a hablar de lo que es vitamina D, efectos clásicos, no clásicos, más allá del esqueleto y en el contexto de la pandemia. Allá, Síganos, si Dios quiere, el 26 de septiembre. allá estaremos, doctora. Cuente con eso. Qué Y bueno. aprovecho por acá también para hacer bueno, la pregunta, ¿no? Que por acá hay un interrogante que si alguno ha visto alguna intoxicación por vitamina D en exceso, ¿no? No, 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 yo tampoco, por no. cierto. Realmente tiene un rango terapéutico bastante amplio y es bastante seguro en general. Sí. Se requieren más de 50.000 unidades diarias para hacer Sí, toxicidad. señor. Sí, De señor. forma continua. Continua. Eso es así, correcto. Perfecto. Asociación, José, asociación entre calcio y vitamina K en osteoporosis. Ajá. Bueno, ese es un trabajo que salió hace poco, que hablaba de que la vitamina K pudiera estar implicada en la mejor absorción de calcio, ¿ok? Y la asociaban con una mejoría en la absorción del mismo. Claro, no, y los trabajos no son concluyentes con respecto a eso, se está trabajando al respecto y hay una publicación muy reciente que habla de que sí hay un efecto favorable tanto de la vitamina K como del magnesio en mejorar la absorción de calcio. Claro, no debemos abusar porque entonces por ahí va a haber entonces una pastillita que va a tener vitamina K, magnesio, vitamina D incluida y cada vez que le ponen algo extra, el costo se va a triplicar y cuadruplicar y no vale la pena. Lo que sí está ya estatuido y conocido es la asociación directa de el calcio con la vitamina D. Se lo pongo muy sencillo. El hueso es un ladrillo, el hueso es una pared, el ladrillo se llama calcio, el cemento se llama vitamina D y los fijadores son lo que ustedes quieran. Así es, José. Bueno, y aprovecho de leer un comentario acá del maestro Pedro Maneiro, quien dice que Acónchale. hijo de gato caza ratón y Moreno no es la excepción. Hijo de mi maestro, doctor José Moreno Romero, aguzado Caramba, docente e investigador, jefe de saludos servicio al de profesor ginecología. Maneiro. Lo ha seguido de forma entusiasta sus pasos. Felicitaciones, te envía el doctor Maneiro. Y bueno, realmente yo me pliego de su felicitación porque realmente pues, tu participación hoy ha sido realmente muy buena. Por acá tengo una última pregunta para ya ir cerrando la discusión. Papel del magnesio en Ok, el bueno, esquema para fíjense. alcanzar pico de masa ósea. No hay nada respecto a magnesio y pico masa ósea, ojo, eso sí está claro. Lo que sí está asociado y se está estudiando es la relación entre magnesio
con la fijación de calcio en los huesos, como habíamos hablado, igualmente la vitamina D y el calcio. Recordando que probablemente el magnesio tiene un efecto de disminuir la oxidación básica que puede ocurrir en el organismo y por lo tanto pudiera ayudar a fijar más ese calcio en el hueso. Pero no hay nada con respecto a magnesio y pico de masa ósea. ¿Ok? Realmente les digo, hay muy poca literatura de pico de masa ósea relacionada, no se ha estudiado, pues yo pensaba que se había estudiado más, y eso fue lo que llevó a que planteáramos esta charla con respecto al pico de masa ósea. Bueno, precisamente una de las cosas que tengo que rescatar de tu intervención de hoy es que una vez más fuiste muy aguzado en el hecho de buscar variedad y actualización de artículos relacionados con este tema que realmente cuando te pones a buscarlo en la literatura no es que consigues así rápidamente las cosas, tienes que hilar fino para poder conseguir todos estos elementos que te permitieron hoy dar esta excelente conferencia. Yo no me queda sino, bueno, agradecerte y, bueno, pedirte unas últimas palabras para ir ya cerrando la actividad. Bueno, agradezco al laboratorio y quiero invitarlos para 19, 20 y 21 de octubre, que son las jornadas de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, donde espero que el laboratorio Leti nos ayude y colabore con nosotros. Vamos a estar pendientes, será publicado más adelante. Ok, recuerden que tenemos el curso de actualización de densimetría ósea que será para el lunes 19 y 2021 que vamos a hablar de menopausia y osteoporosis. Y tenemos una charla para público general el 22 donde se va a llamar el yin y el yang en la menopausia. Entonces vamos a cubrir la parte médica los 3 primeros días y una charla para público general el día jueves 22. Y gracias una vez más, Pastor, y al Laboratorio Leti en tu nombre por habernos permitido comunicarnos con nuestros amigos y poder intercambiar opiniones con nuestros amigos. Bueno, solo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Conocido hartamente la situación de conectividad que tuvimos hoy en el país, realmente ha sido totalmente una fortuna y gracias a Dios por todo eso, de que la conexión hoy estuvo genial, que las casi 90 personas que iniciaron la actividad junto con nosotros a las 6 de la tarde, luego pues de una hora todavía están acá presentes, personas como te dije de todas partes del país y algunas partes de Latinoamérica que han estado acá acompañándote en esta tarde, inicio de la noche de hoy. No me queda sino pues en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, Genérico Genven y el Laboratorio de Tecnología, Laboratorios Biocontroles, todos miembros del grupo de empresas Leti, darte el agradecimiento y a todos los presentes por haber estado acá en esta actividad. Les recuerdo que la misma está siendo grabada y una vez editada pues será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, así como ha sido pues con todas las actividades que hemos tenido pues a bien patrocinar en esta tarde de hoy, pues de la mano de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, pues nuestros nuevos aliados para estas actividades docentes, y aquí me comprometo, pues, y siempre ha sido así, de la mano de Laboratorios Leti contarás con que todas las actividades de Sobemo y de Sibón pues, tendrán pues un sitio aquí para poder ser transmitidas a la población, a nuestros colegas médicos en el momento en que se requiera. Nosotros estamos de la mano de la educación médica continua y bueno, de la mano también de excelentes docentes que como tú pues nos deleitaron en la tarde de hoy. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Estén pendientes de nuestras redes sociales para la próxima invitación. Bueno, José, muchísimas gracias. Felicidades. Cuídate, Pastor. Feliz Saludos noche, a todos. Cuídense, porfa. Chao. Chao.